de vida que tenemos no puede acomodarse bajo el anterior discurso previo que han creado estos gobiernos. Eso es. Gracias. Bien, hay un aspecto, a ver, que que es bastante, es delicado, pero el punto que Juan Manuel menciona, ¿no? Primero, acerca de esto de los caudillos, y que antes de lo que es el ascenso y ahora podríamos llamar el declive de Evo Morales como caudillo, es difícil encontrar a alguien, salvo Paz Extensoro quizás, pero incluso ahí eso ya tiene sus cargas críticas acerca de que fue o no fue. Otros dicen que fue directamente prefabricado y al final acabó siendo una marioneta de lo que fue el movimiento neoliberal como tal. Lo que podemos quizás sí estar de acuerdo es que nuestra figura nacional nativa, vamos a llamarla, de caudillo como Evo Morales, se está degradando históricamente, cosa que no pasó con otras figuras como en Venezuela Chávez, por ejemplo. No hay no solo el desgaste, sino vamos a llamarla, sí, hay que decirlo, degeneración de lo que es la propia moralidad o ética de este personaje que, bueno, pues le quita mucho de eso que por lo menos idealizamos como el caudillo. Hay entonces una diferencia incluso entre esto en uno y otro aspecto. Sí, en un momento, Anatoly. Eh, Hablábamos también de las cuestiones estas acerca de la corrupción y resulta pero bastante interesante cómo es que solamente se apunta a la corrupción cuando se asocia con lo que es los sectores bajos, marginales y que ascienden a un nuevo estado de clase. A ver, lo vamos a seguir comentando más tarde. Adelante, Anatoly, para no cortar la palabra. Compañero Hayes. ¿Ves? Adelante, se escucha. Eh, bueno, yo quisiera analizar la figura del caudillo comparándola con lo que es el señor Evo Morales. Preguntémonos, ¿el señor Evo Morales tiene acaso la personalidad, la elocuencia, la energía que tenía tal vez un Hugo Chávez? No la tiene. Tiene tal vez la brillantez, el instinto político o una cultura política que tenía De Gaulle en Francia. No la tiene. El señor Evo Morales tal vez es una especie de filósofo, pensador, evidentemente no lo tiene. ¿Qué es lo que tiene el señor Evo Morales? Lo que tiene es tradición, tradición de lo que hizo en el pasado y tradición de lo que representa como individuo y como imagen del pueblo. Y el problema, volvemos a este punto, el problema es el de la identidad. Si somos marxistas la interpretación de la historia, nos podríamos inevitablemente decir que la identidad va a ser un requisito indispensable para ser un presidente con un gobierno legítimo y que dure en el tiempo en este país. Y eso es lo que tenía el señor Morales. Ese era mi comentario, compañero Heinz. Muchas gracias. Bueno, claro, la cuestión de la identidad y la figura sobre lo que tiene que ser el caudillo es evidente. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, en la genealogía de los emperadores romanos, hubo un momento en el que todos tenían que ser de ascendencia, vamos a llamar étnicamente romana, pero hubo un momento en el que hubo emperadores que vinieron de Hispania y no lo hicieron nada mal. Hubo entonces tradiciones que como que diríamos, reconfiguraron lo que era la capacidad, y ya estamos hablando, ¿no?, del Imperio Romano, no estamos hablando de cualquier, diríamos, estado que
vino y tuvo sus 100 o 200 años de independencia y luego se disolvió. Por otro lado, sí, en la figura como, vamos a llamarlo como un caudillo para nuestras condiciones históricas, eh, incluso vamos a llamar las condiciones de clase, algunos incluso agregarían condiciones étnicas, tiene que ser pues de esa estirpe, no puede, diríamos, saltarse eso. Y eso también es un poco, responde a una lógica, ¿no? ¿Por qué Nelson Mandela en su tiempo, luego de pasar por todo ese proceso, llega a la presidencia y toda África celebra porque ya tiene un presidente negro como África, ¿no? Resultaría ilógico, por ejemplo, que en países consolidados como China, Vietnam u otros, haya un presidente o de color o blanco. Para ellos les va a resultar, pues no, ni se van a identificar con él. Algo quizás pasa acá similar en el caso boliviano. El elemento de la plurinacionalidad entonces pesa, pero no basta. Eso sí, lo que Anatolia entonces trabajando en esa sintonía, sí, no basta. No basta con ya solamente representar o hacer incluso el papel victimista de decir yo el indio con los 500 años de historia que cargo y bueno, aguántenme nomás. No, al parecer las exigencias políticas al nivel en el que estamos piden algo más que solamente un propio discurso de identidad en el sentido de defensa solamente de eso y que con eso baste para ya llamar la atención. En estos momentos, vamos a decir, el ala dura de lo que apoya el voto duro que podría tener en caso de que Evo Morales participara de las elecciones, muchos podríamos estar de acuerdo en esto, no va a ser del elemento joven, incluso que étnicamente pueda responder a estas banderas que tiene Evo Morales, sino son los sectores más, vamos a decirlo, entrados en edad, aquellos que todavía creen en el ideal, pero porque también han padecido bastante en sus tiempos lo que ha sido los embates de, vamos a llamarlo, el tiempo republicano. Desde esa vista, entonces, resulta lógico que pues ellos a rajatabla defiendan lo que es estos intereses de una manera sincera, distinto a otros actores políticos que todavía hoy defienden a capa y espada lo que es una posición caudillista, partidista de Evo Morales, que ya sabemos, tienen o nexos con el narcotráfico o directamente quieren algo del poder que les puede satisfacer una candidatura o incluso presidencia potencial de Evo Morales. Vamos a continuar analizando esto, pero le damos la palabra a José. Adelante. Buenas noches nuevamente. Bueno, partiendo por el final que mencionabas, querido Heinz, sobre, eh, perdón, sobre el tema del voto duro que tiene el MAS, me hace, o Evo Morales más que todo, me hace recuerdo al voto duro que tenía el MNR después que salió del gobierno, después de los 60 en los 70, incluso a principios de este milenio, el voto duro que ellos tenían eran las personas mayores, que siempre buscaban la papeleta las rosadas, siempre mencionaban. Entonces, eso no se va a perder rápidamente, sí, en efecto, porque siempre van a buscar a ese caudillo. Podríamos decir que Víctor Paz tenía también esos tintes de caudillo. Evo Morales, mencionando lo que decía Haynes,
sí tiene una característica de caudillo, pero no ese caudillo como ya lo ha expresado, que no es carismático, que no es una persona preparada y demás. Son diferentes factores que tienen estos caudillos, ¿no? En este caso, Evo Morales entró por el tema del el enojo popular en su primera gestión, donde propios y extraños han votado por él más, por eso ganó por más del 50% esa vez. En las primeras dos elecciones ganó básicamente por ello, ¿no? Por un enojo. Y en la última elección se demostró que a partir del 2019 ya tenía un desgaste por el tema de mantener en el poder a su caudillo, como lo has mencionado, es la figura que es más manipulable o beneficiosa para ciertos sectores. Y si hablamos del tema de que a quién beneficiaría si Evo Morales estaría en el gobierno, si solamente decimos que son para los sectores del narcotráfico y demás, no olvidemos que se institucionalizó el tema, si vale el término, institucionalizar el narcotráfico, fue en el gobierno en el primer gobierno de Hugo Banzer Suárez. A partir de los 70, entonces, ya había presencia formal, diremos, de estos grupos dentro de las políticas nacionales. Y esto no quiere decir que es solamente culpa del MAS o culpa del MNR y demás, pero vinieron como ese factor, ¿no? Ese factor donde el, el generamiento de recursos económicos o la generación de recursos económicos por vías del narcotráfico es tan grande que desde esa época ya lo veían como como eh, una forma de financiar cualquier tipo de organización política. Eh, Allí tenemos claramente a Techo de Paja, no me acuerdo bien el nombre, pero eh, uno de los narcotraficantes más grandes del país, que aún sigue vivo, que se codeaba a la par de Pablo Escobar, que quiso pagar la deuda externa porque uno de sus hijos estaba detenido en Estados Unidos, quería pagar, creo que en esa época eran 3.000 millones de dólares, él dijo, sí, voy a pagar toda la deuda, pero liberen a mi hijo, ¿no? Entonces, son diferentes factores, pero bueno, para no irme a otro punto, la idea es que vuelvo al término clientelismo, este clientelismo político ha existido y va a seguir existiendo mientras los sectores de poder busquen, ya no hablaremos de caudillo, sino más bien del títere que se acomode a sus necesidades y las posiciones que ellos puedan manejar. En ese sentido, estamos viendo que ¿será que estas elecciones se van a dar sin Evo Morales? Yo creo que sí, en una respuesta corta. ¿Será que el gobierno que entre va a tener gobernabilidad? Creo que vamos a volver a la época de los 90, donde había marchas y bloqueos por meses, que al final los sectores X no llegaban a nada, pero estaban perjudicados durante todo ese tiempo. Eh, ¿Será que, otra pregunta sería, ¿será que va a concluir este gobierno nuevo que entre su periodo de gobierno? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el gobierno que entre en este momento es el gobierno que le van a echar la culpa de todos los fracasos que va a haber. Porque es más fácil culpar de mis errores a los que estén ahora que asumir como yo mismo los errores. Eso ha pasado con el gobierno actual, que culpaba al supuesto golpe o al supuesto
al supuesto gobierno de facto que ha manejado mal la economía,